Buenos días. Empezamos. Hoy tenemos con nosotros a Francisco Heras, Paco Heras, que trabaja en nuestro ministerio, en un apartado de nuestro ministerio remoto, el CNEAM, que está al otro lado de la sierra, en Balsaín. Paco es biólogo de formación y lleva muchos años trabajando en Balsaín en temas relacionados con los aspectos más sociales y sociológicos del cambio climático, en particular con todo lo que tiene que ver con la comunicación, la difusión del problema del cambio climático. Y en esta charla que nos va a dar hoy, pues va a contar algunos de estos aspectos. Primero, la percepción que se tiene sobre este problema por parte de la sociedad española. Y luego, pues, los temas y recomendaciones y cuestiones relacionadas con la comunicación del cambio climático. Paco ha estado y está durante muchos años asociado a la delegación española que participa en la Convención de Cambio Climático, en todos los temas que tienen que ver con difusión y comunicación del cambio climático. Entonces, estos temas y los problemas que hay por ahí debajo, pues los conoce desde la perspectiva también de la negociación internacional. Y luego, además, pues que quizás es una de las cosas más importantes, es muy ameno, cosa que es muy de agradecer, porque aquí en este atril o en este asiento se han sentado gente que sabe mucho, pero entre nosotros son pesados como ellos solos. Pero en el caso de Paco, no solo sabe mucho, sino que además es muy ameno y lo sabe contar muy bien. Cuando quieras, Paco. Muchas gracias, Ernesto. Ya esto de generar expectativas es malo, porque luego uno nunca llega a superar el listón. Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias por la invitación para compartir pues algunos datos, algunas ideas, algunas reflexiones y también algunas propuestas sobre cómo se puede mejorar la comunicación que hacemos del cambio climático. Voy a empezar con una cita que a mí me gusta mucho. Es de un antiguo director de uno de los grandes centros de investigación en cambio climático que hay, que es el de la Universidad de East Anglia, Mike Hulme, que me gusta porque es una persona que se dedicó toda la vida a la parte más científica. De hecho, yo creo que él es experto en modelos climáticos, pero estos últimos años ha empezado a analizar también el cambio climático desde la perspectiva social y, de hecho, ha escrito un libro que es muy recomendable, que se llama Why We Disagree About Climate Change, por qué estamos en desacuerdo en relación con el cambio climático. Y, bueno, la cita dice: a medida que la sociedad se ha enfrentado progresivamente a las realidades observables del cambio climático y ha tenido noticia de los problemas que los científicos anuncian para el futuro, el cambio climático ha pasado de ser un fenómeno predominantemente físico a ser simultáneamente un fenómeno social. Bueno, aquí es en este campo en el que nos vamos a mover en esta presentación, en la idea o en el análisis de los rasgos que tiene la percepción social del cambio climático, en concreto en España, y cómo distintas ciencias sociales están aportando elementos que nos van a ayudar a entender esta forma de verlo, esta forma de percibirlo que tenemos como sociedad. Voy a empezar por un par de gráficas que son gráficas de ciencias puras. Esta es una de las más, para también intentar justificar el por qué se vuelve la vista cada vez más a los aspectos sociales relacionados con el cambio climático, ¿no? Esta es una de las gráficas más conocidas del quinto informe de evaluación del IPCC, probablemente pues la hayan visto. Y la verdad es que, bueno, aparte de ser una auténtica conquista, ¿no? desde el plano
técnico y científico el haber sido capaces de reconstruir nada menos que todas las emisiones anuales de gases de efecto invernadero derivadas de la actividad humana a partir del año 70, sí que es una gráfica pues bastante descorazonadora, ¿no? Porque nos muestra cómo en la primera década del siglo en el que estamos, que es la década en la que más se ha hablado de cambio climático, en la década en la que se han puesto encima de la mesa grandes soluciones de carácter técnico en temas de energías limpias, en temas de mejora de la eficiencia energética, etcétera, es también la década en la que más han crecido las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero, lo cual pues indica que desde el plano meramente físico todavía, no sé si ese todavía hay que decirlo o no, pero no estamos consiguiendo revertir las tendencias, ni siquiera estabilizar las emisiones. Las emisiones, de hecho, han crecido en esta década primera del siglo más rápido que en ninguna década precedente, al menos desde el año 70. Esta es otra forma de ver la cuestión, que son los famosos datos del observatorio de Mauna Loa en Hawái, y que nos dan también pues, una visión muy similar, ¿no? Las concentraciones de CO2 en la atmósfera terrestre siguen aumentando impasibles a todos nuestros debates, a todas nuestras negociaciones. Claro, esto al final, ¿qué nos viene a decir? Pues que frente al cambio climático tenemos un reto que es de carácter, en buena medida, de carácter social. Es decir, en estas últimas décadas la ciencia ha avanzado extraordinariamente, nos ha aportado muchísimos datos para entender mejor el fenómeno, nos ha aportado también muchas alternativas, muchas opciones para cambiar en el uso de la energía, en los estilos de vida, incluso las ciencias sociales, en la producción energética. Sin embargo, lo que es preocupante respecto a este problema es que hay una brecha entre lo que son la mejora del conocimiento científico y las valoraciones que los científicos nos aportan sobre el problema y la reacción que como sociedades estamos teniendo, que de momento no parece casi no parece existir si uno ve simplemente las gráficas, ¿no? Yo no llegaría tanto, pero en fin. Bueno, por tanto, vamos a entrar a ver o a focalizar la atención en este escenario social y a intentar ver un poco por qué esta distancia entre lo que son las valoraciones, las propuestas que en el plano tecnocientífico se están haciendo y lo que son las reacciones y las percepciones sociales. Vamos para ello a aportar, en primer lugar, algunos datos procedentes de una serie de investigaciones, una serie de demoscopias que hemos realizado en los años 2008, 2010 y 2012. Esto es un trabajo que se ha hecho a tres bandas. Por un lado, ha habido una financiación por parte de la Fundación MAFRE. La dirección científica de los trabajos la ha hecho la Universidad de Santiago, pero desde el Ministerio, tanto desde la Oficina de Cambio Climático como desde el CNEAN, hemos también estado apoyando y prestando soporte a este trabajo y desarrollando pues, algunos de los capítulos de los trabajos y análisis que se han hecho. Bueno, pues muy rápidamente, por empezar ya a ofreceros algunos datos. Hay que decir que la población española mayoritariamente reconoce como real el cambio climático. Ante la pregunta, ¿piensa que el cambio climático está ocurriendo? En la última oleada, la de 2012, nada menos que 9 de cada 10 españoles respondían afirmativamente. Pienso que el cambio climático está ocurriendo. Y solo no llega a 5 de cada 100 los que realmente defienden o creen o por lo menos expresan que el cambio climático no está ocurriendo. Además, la mayoría de los que creen que el cambio climático está ocurriendo se muestran bastante o totalmente seguros de ello. Por tanto, tenemos un porcentaje mayoritario de la población española, como digo, que reconoce como real el fenómeno y además se muestra pues, relativamente firme en cuanto a esta creencia. En relación con las causas, aunque el nivel de apoyo a la idea de que es
las causas naturales y no son las causas reales del cambio climático, es también muy bajo. Es entre los que creen que exclusivamente por causas naturales y principalmente por causas naturales suman poco más de un 8%. Estamos en una situación parecida, aunque se distribuyen más las opiniones cuando se dan diversas opciones. Pero pasa un poco lo mismo. La atribución de causas en la población española está pues bastante en línea con lo que los científicos nos están aportando a través de sus investigaciones. Aquí tenemos, en cambio, un ítem curioso. Estamos todavía valorando qué quiere decir, qué significado tiene, para qué, por qué. Pero curiosamente, aunque los españoles mayoritariamente creen que es real y creen que tiene un origen antropogénico, al menos en parte, perciben el tema como polémico en el plano científico. Entonces, esta pregunta, ¿qué grado de acuerdo existe en la comunidad científica sobre las causas del cambio climático? Bueno, pues da lugar a una división de la opinión pública prácticamente simétrica. Son la mitad de los encuestados, quitando los no sabe, no contesta, los que creen que hay ninguno o poco acuerdo, y otra mitad que creen que hay bastante o mucho acuerdo. Este es un tema en el que realmente se observa una discrepancia con respecto a lo que la propia comunidad científica valora, ¿no? Hay varias formas a través de las cuales la comunidad científica valora el nivel de consenso que existe sobre una determinada teoría o una determinada interpretación y bueno, pues realmente en el caso del cambio climático pues se han empleado las estrategias básicas, las aproximaciones básicas que hay para estudiar este tema. Una es el uso de la demoscopia, de los estudios de opinión, y bueno, pues aquí tenemos uno de los trabajos más conocidos, el de Doran y Zimmerman en 2009, en los que realmente pues se entrevista a una muestra de científicos de distintas áreas de las ciencias de la Tierra y se ve que en torno al 90% respalda la idea de que las temperaturas se han incrementado y el 82% respalda la idea de que la actividad humana es un factor que está contribuyendo de forma significativa al cambio de las temperaturas globales. Pero además, cuando se desglosan las respuestas de los científicos por sus áreas de experiencia, se comprueba que los porcentajes, por ejemplo, de los que atribuyen a la actividad humana el cambio climático son todavía mayores si exclusivamente nos centramos en los climatólogos y todavía mayores, ya llegando al 90 y muchos %, los climatólogos que investigan y publican activamente en revistas internacionales con revisión por pares, ¿no? La segunda fórmula a través de la cual la ciencia mira y reconoce el nivel de consenso que tiene en relación con un tema es el análisis de la propia producción científica. Aquí hay un trabajo clásico de 2004 de una historiadora de la ciencia norteamericana, Naomi Oreskes, que empezó a hacer este trabajo de analizar qué es lo que dicen los propios científicos en sus publicaciones, llegando a conclusiones pues, de que el consenso era abrumador. Y este trabajo es mucho más reciente, de John Cook, y un australiano que hace poco al mando de un equipo, como cabeza de un equipo bastante amplio, analizaron nada menos que 11.944 artículos publicados entre el 91 y el 2011, comprobando que aquellos que expresaban alguna opinión sobre el cambio climático antropogénico, sobre ellos, el 97% respaldaba la idea pues que se considera dominante en el seno de la comunidad científica de que el cambio climático es principalmente resultado de la actividad humana. Bien, otro de los elementos interesantes para entender las creencias de los españoles sobre el cambio climático es cómo perciben los riesgos. Este es un elemento que es clave porque al final uno puede creer que un fenómeno existe, que puede estar causado o no por la actividad humana, pero claro, al final lo que nos hace reaccionar ante una amenaza
pues es la percepción del riesgo que tú tienes, ¿no? Por eso, una de las cuestiones sobre las que hemos indagado es precisamente esta, ¿no? Y entonces lo hacíamos a través de una batería de preguntas en las que preguntábamos a las personas encuestadas si creen que el cambio climático les puede afectar, nada, poco, bastante o mucho, y además dábamos varios ámbitos para intentar ver hasta qué punto influyen el factor temporal, el factor espacial, la cercanía social. Entonces, como se puede ver, pues estas son respuestas de los que creen que afectará bastante o mucho. La inmensa mayoría de los españoles cree que va a afectar mucho a los países pobres, creen que va a afectar mucho a las generaciones futuras, pero según nos vamos acercando a nuestro propio ámbito personal, la percepción del riesgo va disminuyendo. A la sociedad española pues ya estamos en un 72%, a nuestra propia comunidad ya son unos cuantos puntos menos, a nuestra familia menos todavía y a nosotros todavía menos. Es decir, hay un pensamiento que claro, es lo que los psicólogos llaman un pensamiento excepcionalista, es decir, que uno tiende a considerar por ejemplo, que la sociedad española, de la que evidentemente todos los encuestados forman parte, está más afectada, pero ya si uno habla de su familia o habla de sí mismo, cree que le va a afectar menos, ¿no? Aquí hay una contradicción, y es que todos tendemos pues, a rebajar el riesgo que percibimos cuando el tema se nos plantea en los términos más personales, ¿no? Otro de los aspectos interesantes sobre los que hemos indagado es hasta qué punto las personas encuestadas reconocen las implicaciones que puede tener el hecho del cambio climático y su peligrosidad. Aquí hemos visto que realmente la alternativa de no hacer nada, de no actuar, de permanecer como espectadores, pues es muy poco apoyada por la población española. Ante la afirmación los españoles no deberíamos hacer nada, pues vemos que en la última oleada 3/4 partes se mostraban nada de acuerdo y otro 18% poco de acuerdo. Las personas partidarias de la inacción, de no hacer, de esperar quizá, de ver qué pasa, pues son muy poquitas. También son pocas las que creen que lo que podamos hacer no vale para nada, aunque son algunas más. Es decir, la sensación de insignificancia de lo que podemos aportar al respecto ante un problema tan grave, tan formidable, tan global, pues no es tampoco muy alta entre los españoles, con lo cual es también una buena noticia. Bueno, por tanto, esto sería como una especie de resumen muy rápido de 4 grandes tipos de creencias que los españoles tienen en relación con el cambio climático y como se puede ver, pues están relativamente cercanas a lo que pueden ser las interpretaciones científicas, ¿no? Pero hay matices. Entonces, ¿qué es lo que influye en que haya gente más o menos cercana o alejada a determinados elementos de la interpretación científica sobre el cambio climático? Bueno, en algún caso hemos visto relación con el nivel educativo, pero curiosamente solo en unos pocos ítems. Es curioso, pero esto en el fondo nos deja en mal lugar a los que trabajamos en la educación, aunque sea educación no formal, como en mi caso, ¿no? Y es que da la impresión, este es uno de los casos en los que sí que se nota la diferencia. Se ve como, por ejemplo, a la hora de percibir el grado de acuerdo que existe en la comunidad científica sobre el cambio climático, hay una percepción de más acuerdo cuanto mayor es el nivel de estudios, pero en muchos otros ítems prácticamente no hay diferencia, ¿no? O sea, parece ser que, al menos de momento, el sistema educativo no está consiguiendo marcar una diferencia clara en cuanto a las ideas de la gente. Un clásico, claro, es el de la posición política, ¿no? Por lo menos en Estados Unidos se ha estudiado mucho este tema y en muchos otros países se ha visto que hay una cierta relación entre cómo se posiciona la gente políticamente y cuáles son sus ideas sobre el cambio climático. Pero una cosa interesante es que en España la brecha en función de las creencias políticas es bastante baja, bastante baja. Este sería uno de los casos en los que es algo más, pero se ve perfectamente cómo
en realidad no hay una discrepancia de fondo. La inmensa mayoría de las personas que se declaran o que se posicionan en el centro político o en la derecha política considera que el cambio climático se debe principalmente o exclusivamente a causas humanas. Si bien es cierto que hay una cierta diferencia que puede resultar bajo ciertos parámetros de análisis estadísticamente significativa. Esto no tiene nada que ver, claro, con la situación en algunos países como Estados Unidos, en los que se ha abierto, porque además, curiosamente, es una brecha que se ha abierto con el paso del tiempo. Aquí hay este gráfico de un trabajo de Dunlap y McRae del año 2008, lo expresa muy bien. Estas son las personas que creen que el cambio climático ya ha empezado, que es una forma de decir que es tangible, que tiene efectos reales, que existe. Y se puede ver cómo a finales de la década de los 90 las posiciones eran muy cercanas entre demócratas y republicanos, y cómo se ha ido abriendo una brecha con el paso del tiempo, de forma que más de 10 años después el número de republicanos que creían que el cambio climático es real, es tangible, está ocurriendo, era menor que el que había más de una década antes, ¿no? Mientras que entre los demócratas ha habido una evolución completamente distinta. Ahora parece ser que esa brecha se empieza a cerrar algo, pero en cualquier caso en Estados Unidos, bueno, pues hay una fuerte presencia de las reacciones de carácter negacionista, escéptico, que va muy asociada a la posición política. Esto pues no ocurre en España. En España hay una cierta brecha, no muy grande, en algunos temas es realmente pequeña, quitando los que no contestan. Por ejemplo, entre los que piensan que el cambio climático está ocurriendo, son un 96% entre los que se declaran de izquierda y un 91% entre los que se declaran de derecha. Es decir, estamos hablando de matices. Realmente la inmensa mayoría de los españoles, sean de izquierdas, de centro o de derechas, creen que el cambio climático es real. Y es curioso porque al hacer este análisis de la brecha política hemos visto que donde hay algo más de diferencia entre la percepción de las personas que tienen distintas creencias o distintas posiciones políticas es en la percepción del riesgo, no tanto en el reconocer el problema como real o de reconocer su causalidad, ni siquiera de reconocer las implicaciones, que hay que ahorrar energía, que hay que utilizar energías más limpias, sino es en la percepción del riesgo. Esto es un tema curioso que ha sido muy estudiado en Estados Unidos, que es donde es el paraíso de la sociología ambiental, ¿no? Pero parece ser que hay una mayor tolerancia a los riesgos, por ejemplo, ambientales, entre las personas de pensamiento, sobre todo de ideología más liberal, que entre las personas de ideología más progresista. Bueno, hasta aquí yo creo que unos brochazos rápidos y que en principio nos dan una sensación bastante positiva. Ahora ya vamos a poner un poco los peros o algunos matices a esta visión que en principio podría parecer pues optimista, ¿no?, de lo que es la opinión pública española. Y para empezar me gustaría presentar ya algún dato que puede movernos más a la preocupación o a entender el por qué la respuesta no está siendo, en el plano social tampoco, la que cabría esperar dada la gravedad, la urgencia del problema, según nos lo describen los científicos. Este es el primer ítem de todos, aunque lo he dejado para más adelante, de nuestra encuesta. Y es un ítem en el que recogemos respuestas espontáneas. Preguntamos cuál es el primer pensamiento o imagen que le viene a la gente a la cabeza cuando escucha hablar de cambio climático. Aquí la idea es asociaciones de ideas. Esto es muy interesante para ver cómo se enmarca el cambio climático, si se enmarca como un problema ambiental, si se enmarca más como una amenaza social, si se enmarca como algo lejano, como algo cercano. Entonces, bueno, al final esas respuestas espontáneas de la gente las hemos ido agrupando hasta agruparlas en grandes categorías que son las que aquí se presentan. Y es interesante ver cómo para casi la mitad de los españoles
la asociación primaria del cambio climático es con las consecuencias del cambio climático. Eso tiene una lectura interesante, positiva, y es que el cambio climático se percibe como real, si no, no lo asociarías a las consecuencias. Se percibe como un actor, un agente transformador que realmente está cambiando bueno, pues, las circunstancias, la configuración del mundo en el que estamos viviendo. Y además, sobre todo, eso es interesante, lo está cambiando en elementos físicos, es decir, ¿qué tipo de asociaciones son las más comunes? Pues el deshielo de los polos, los huracanes y los grandes eventos extremos. Es decir, la gente asocia el cambio climático con las consecuencias del cambio climático y, sobre todo, con las consecuencias físicas del cambio climático, ¿vale? El segundo gran tipo de asociaciones lo hemos titulado algo así como emociones negativas y incluye este tipo de cosas. Son valoraciones fuertemente emocionales y fuertemente negativas. Cosas como algunas de las etiquetas, ¿no?, de este tipo de reacciones o este tipo de asociaciones tienen que ver con pensamientos apocalípticos, caos, destrucción, desolación, miedo, peligro. Esto es interesante porque nos da... bueno, normalmente cuando hablamos de problemas y mucho más de problemas de medio ambiente, siempre hay la tendencia a decir hay que sensibilizar a la gente. Bueno, yo os diría que hay por lo menos un 20% de la población española que ya podríamos considerar hipersensibilizada en relación con el cambio climático. Porque, por ejemplo, las tres que aparecen con flechas son las que han tenido más cantidad de respuestas, y fijaros que, por ejemplo, pensamientos apocalípticos, ¿no? O sea que es bastante tremendo, ¿no? O las imágenes de desolación, que son realmente siniestras, ¿no? Por tanto, aquí hay un toque de atención hasta qué punto ya no contamos con un porcentaje de población que se encuentra ya no sensibilizada, sino mucho más que eso, ¿no? Y esto vamos a ver también qué efectos puede tener y por qué es importante. Bueno, muy rápidamente, porque quería tocar luego otros temas, pero decir que también bueno, quizá me quedaría por hacer algo más de interpretación sobre... A mí, una parte que nosotros valoramos o que interpretamos negativamente de estos resultados más intuitivos, que además son resultados mucho más fiables, porque es lo primero que a la gente se le ocurre, son respuestas espontáneas y no responder a una serie de opciones que tú das. Fijaros que poca gente asocia el cambio climático con sus causas y mucha menos aún con sus soluciones, que serían los aspectos más humanos. Nosotros al final tenemos una relación directa con el tema como personas que estamos en el origen del problema, porque generamos emisiones de gases de efecto invernadero, y tenemos también, en cierto modo, como humanos, la llave de las soluciones. Pues realmente la gente asocia el cambio climático sobre todo a sus efectos, pero muy poco a la relación que tiene con nosotros. Es decir, el cambio climático se ve como algo externo, como algo ajeno a ti mismo, porque al final lo asocias a algo que te está pasando, en el mejor de los casos, que está ocurriendo. Al final, este tipo de asociaciones, desde mi punto de vista, lo que traslucen es una posición más de espectador, en todo caso de un sentimiento de víctima, que una posición o una sensación de que es algo sobre lo que tú tienes algo que decir o algo que hacer, porque ni se asocia mucho con las causas ni se asocia mucho con las soluciones, ¿no? Entonces aquí ya empieza a aparecer algún elemento más preocupante de lo que podría ser la forma en que enmarca el problema la población española. Y de hecho, este enmarcado tiene mucho que ver con el enmarcado que hacen los medios de comunicación, por establecer ya una primera relación con los temas de comunicación. Ha habido varios estudios recientemente sobre el tratamiento en los medios del cambio climático y todos coinciden en que básicamente de lo que se habla cuando se habla de cambio climático es de las consecuencias del cambio climático. Se habla muy poco de las causas y se habla poco de las soluciones. Entonces, en el fondo, es lógico
o este tipo de respuestas espontáneas, en cierta medida, pueden ser un reflejo de lo que los medios nos están transmitiendo. Nos transmiten el cambio. Cuando se habla de cambio climático es porque hay un tifón tremendo en Filipinas, o hay el deshielo de los polos en el Ártico, o hay cosas así, ¿no? Entonces, esto genera, por un lado, esta sensación como más de espectador y también, claro, estas emociones negativas. Al final, el cambio climático es una fuente permanente de malas noticias. Se habla de catástrofes, se habla de impactos, se habla de gente de cosechas perdidas, se habla de osos polares que están en un trocito de hielo inestable. Bueno, esto también nos ayuda a entender que la respuesta espontánea, el enmarcado que hacemos, es este y no otro, ¿no? Bueno, para darle el último brochazo de lo que es la valoración de la población española, curiosamente hay un nivel de acuerdo bastante alto, más que o sea, hay menos discrepancia en que hay que hacer cosas y que hay que hacer en concreto qué tipo de cosas, que en la percepción del riesgo. En la percepción del riesgo hay ciertas diferencias en la población española, pero, por ejemplo, las medidas posibles que se pueden arbitrar para luchar contra el cambio climático, hay en principio, salvo algunas concretas que son rechazadas, y aquí tenemos, veis en la parte baja de la tabla, las 3 que no cosechan mayorías son la famosa medida de limitar la velocidad en autovías y autopistas, la posibilidad de suspender autovías o autopistas, ¿no?, la construcción, o construir más plantas de energía nuclear. Esas son muy mal valoradas, pero algunas que incluso podrían parecer poco populares, como subir el impuesto a los coches más contaminantes o restringir la publicidad de los modelos de automóviles más contaminantes, son algunas de las opciones que se han dado y que la mayoría de la gente apoya. Es decir, hay una sensibilidad en relación con las políticas y se entiende pues que hay que hacer algo. A nivel local todavía más, hay unos acuerdos sociales bastante elevados sobre cosas que en principio podrían parecer poco populares porque implican restricciones, ¿no?, como por ejemplo restringir el uso del automóvil privado en los centros históricos o pues establecer zonas urbanas con tráfico limitado, con velocidad limitada, etcétera, ¿no? Bueno, claro, ahora hemos visto más o menos que las creencias básicas de la población pues española son bastante razonables, pero faltaría un segundo aspecto por ver, y es hasta qué punto consideramos importante, prioritario, el tema del cambio climático, porque, claro, el simplemente tener unas ideas determinadas no significa que un tema vaya a estar en nuestra agenda personal, en nuestra agenda social, en la agenda política. Y aquí pues empezamos a encontrar también algunos elementos, bueno, pues que mueven menos al optimismo. España es un país en el que cuando se pide a la gente que valore la importancia del problema, salimos siempre en la parte media alta, incluso comparando con los socios de la Unión Europea. Este es un eurobarómetro del año pasado, y España, en una escala de 1 a 10, los españoles valoran en un 7,9 la importancia del problema, por encima de la media de los 28, y uno de los países que valora el problema como más significativo. Sin embargo, si lo que preguntamos es a la gente por los problemas que consideran más importantes y las respuestas son espontáneas, esto es de nuestra encuesta, vemos cómo aparentemente el cambio climático ha ido perdiendo relevancia como problema prioritario. En el año 2008, nada menos que un 14%, que a mí me parece una cifra importante, citaba explícitamente el cambio climático como problema relevante a nivel mundial, como uno de los 2 más relevantes, pero ya en 2010 ese porcentaje bajó al 6% y en 2012 al 3,5%, al tiempo que subía la preocupación por los problemas económicos,
la pobreza, la crisis, la desigualdad social, el paro. Es decir, de alguna manera esta gráfica y la siguiente, que es la misma pregunta pero al nivel nacional, vienen a decirnos que, aunque la gente valora el problema como importante, hay otros problemas derivados de la crisis económica que de alguna manera han robado protagonismo o están por encima o pueden explicar o podrían explicar el por qué el cambio climático ha perdido relevancia como problema prioritario. Y la verdad es que esto es importante, porque tú puedes estar convencido de que algo es importante, pero si no está entre tus prioridades, al final no existe. Entonces, por esto, en ciencias sociales, sobre todo en ciencias políticas, el tema de la relevancia se estudia mucho, porque, claro, las agendas políticas, por ejemplo, tienen una capacidad de carga limitada. Y las agendas personales. Si yo tengo 5 problemas inmediatos, como que tengo que hacer la declaración de la renta, arreglar una fuga de agua en casa, bueno, pues tengo una serie de problemas que me preocupan y que voy a resolver, pero el problema que esté ya en el lugar 6 o 7 es como si no existiera. Me podrá parecer muy importante, pero como hay otros 4 o 5 delante que son urgentes, pues al final aquello no genera respuestas, que es quizá el punto en el que nos encontremos. Yo creo que en España la situación es que todos creemos que es un problema serio, creemos que los científicos, en términos generales, ¿no?, con matices, pues lo que nos cuentan es cierto, pero no está entre nuestras prioridades más cercanas, porque al final se percibe como algo que puede esperar, porque, oye, no es para mañana, pero es para dentro de algún tiempo, ¿no? Entonces, esto es quizá el elemento más preocupante de lo que podría ser bueno, pues más o menos las circunstancias de la opinión pública española, ¿no? Aquí, por ejemplo, para intentar también ver hasta qué punto esto es así, entre las afirmaciones que dábamos a las personas encuestadas para que nos dijeran su grado de acuerdo, una era: los españoles deberíamos preocuparnos por cosas más importantes que el cambio climático. Aquí ya vemos cómo hay, aunque sigue habiendo gente que no esté de acuerdo, pero el porcentaje de gente bastante o muy de acuerdo es ya importante. Esto estaba en el paquete de afirmaciones que haces para ver hasta qué punto la gente reconoce las implicaciones en términos de necesidad de hacer cosas, ¿no? Y aquí vemos que efectivamente los que están bastante o muy de acuerdo son muchos, pero es que además son apreciablemente más en 2012 de lo que eran en 2010. Por tanto, aquí se ve este efecto de que, como dicen los anglosajones, el pozo de nuestras preocupaciones es limitado. Uno no se puede preocupar por todo. Es decir, yo creo que si a ti te preguntan por la calle, os preguntarán por la calle si os parece grave el problema de la malaria, pues claro que es una enfermedad que mata medio millón de personas al año o más. Bueno, pues todos diríamos que sí, pero claro, la malaria, si la medimos en términos de relevancia, no existe. No es un problema cotidiano, nadie nos preocupamos por la malaria y por lo tanto no hacemos nada, salvo una persona de cada 10.000 probablemente, que esté en Médicos Sin Fronteras. Bueno, a los demás la malaria nos parece, si nos preguntan, una cosa muy, muy tremenda, muy seria y muy triste, pero no está en nuestras prioridades. Y esto es un poco quizá lo que al final nos vienen a decir los estudios del tipo del que os presento sobre el cambio climático. La gente lo entiende hasta cierto punto y lo considera importante, pero no está entre las prioridades. No es porque de alguna manera se entiende, bueno, pues que es algo que tiene un recorrido, que es para el futuro, etc. En este sentido, desde las ciencias sociales se han señalado 3 grandes tipos de reacciones que podríamos considerar no adaptativas frente al cambio climático. La clásica, la que todo el mundo siempre cita y que es muy típica en algunos países anglosajones, etcétera, es no querer creer, es decir, negarse a aceptar la realidad del problema. Esto en España, como hemos visto, pues es una respuesta muy minoritaria. Realmente no tenemos problema con el no querer creer. Hay una, en cambio, que es
más matizada, pero que es, esta sí que tiene una relevancia, es no querer saber. Es decir, es cuando un problema nos resulta muy desagradable, es como vemos que pasa con el caso del cambio climático, que hemos visto que genera emociones muy negativas. Al final, cuando uno lo ve en la televisión o lo ve en las noticias o lo ve en el periódico, es casi siempre para hablarte de algún desastre enorme. Bueno, pues aquí es más común esta segunda reacción, por lo menos yo creo que en la sociedad española, la reacción de desinterés, de autoprotegerte un poquito, no estando permanentemente expuesto a informaciones desagradables. En el castellano, de hecho, tenemos muchísimas expresiones para hacer referencia a esta actitud, ¿no? Pues eso, hacer oídos sordos, ojos que no ven, corazón que no siente, en fin. Es una respuesta quizá más frecuente, que al final es una respuesta muy humana, ¿no? Pues a mí me pasa que cuando empiezo a ver en el telediario estos niños desnutridos, que tienen unos huesos que parecen macarrones, te entra unas cambias de cadena porque es desagradable, ¿no? Esto sí pasa ya bastante y podemos ver que hay un porcentaje de la población que está angustiada y preocupada en exceso, y este tipo de respuesta es típica de cuando un problema realmente sí lo ves como algo deprimente, preocupante, serio. Y luego, en la tercera, en la que yo creo que de alguna manera estamos instalados como sociedad de forma generalizada, es no aceptar las implicaciones. Sabemos que el cambio climático existe, que es grave, pero esto no implica que forme parte de nuestras prioridades inmediatas, y de hecho pues nos comportamos en buena medida, no nos comportamos, sería mejor dicho, de forma coherente con lo que sabemos y con lo que incluso sospechamos que deberíamos estar haciendo. Bien, y aquí me gustaría entrar en un segundo apartado, que es muy por encima el aportar o dar valor a algunas perspectivas de análisis que están resultando muy interesantes para interpretar adecuadamente estas reacciones no adaptativas en relación con el cambio climático, que podríamos llamar de carácter social, ¿no? Y aquí pues creo que hay por lo menos 5 grandes tipos de enfoques que están aportando claves muy interesantes. Una es la perspectiva informativa. Se ha hecho mucho trabajo, en España hay una tesis bastante buena hecha en el CIEMAT y un proyecto de investigación liderado por la Universidad de Navarra también muy bueno, para ver qué está pasando, pero a nivel internacional mucho más, claro, qué está pasando en relación con la comunicación del cambio climático que se hace, por ejemplo, en los medios. Y sí que se ha percibido como, al menos en una primera fase, los medios de comunicación han otorgado una excesiva visibilidad a las perspectivas más escépticas o más negacionistas. Esto tiene mucho que ver, por lo menos la interpretación que se hace en Estados Unidos, con la tendencia al periodismo a hacer un contraste de fuentes y a presentar las noticias también, para presentarlas de forma más atractiva, como cuestiones que están sujetas a controversia. Entonces, pues si uno busca un científico respetable que te cuenta las últimas investigaciones y cómo ha subido el nivel del mar y tal, pues el periodista va y busca a uno que diga que no, que siempre lo hay, y a veces perfectamente hay que decir que esto no es en principio malo, ¿no? En ciencia pues tiene que haber discrepancias y tiene que haber heterodoxos siempre, ¿no? Pero ciertamente esto es lo que parece haber generado ese estado de opinión en el cual el cambio climático aparece como algo controvertido, o como algo por lo menos más controvertido de lo que realmente es en lo que son las interpretaciones básicas, ¿no? Entonces aquí sí que se ha visto cómo realmente, claro, colocar en pie de igualdad a un científico reputado del IPCC y a una persona pues que a lo mejor no sé, tiene un título de abogado o de economista y ponerlos en pie de igualdad a discutir sobre cambio climático en los aspectos científicos, pues genera confusión en la gente, ¿no?
y genera pues dudas. La perspectiva educativa también es interesante, ¿no? En muchos casos el problema no es tanto que la información sea confusa o genere confusión al no estar adecuadamente, por lo menos adecuadamente marcados, o cuáles son los perfiles que responden a determinadas opiniones. Es decir, no está mal o es aceptable que una persona que cree que el cambio climático no exista intervenga en un medio de comunicación, pero claro, lo que es confuso es hacerla pasar por un científico eminente o por un investigador, cuando es a lo mejor un tertuliano o es una persona pues que tiene, sobre todo, es un activista político, por ejemplo, ¿no? Bueno, el segundo aspecto, como digo, es la perspectiva educativa. Hay confusiones que están muy ampliamente extendidas, de tipo conceptual, y que hacen difícil que la gente entienda la información o por decirlo de otra manera, fácil que la gente malinterprete la información sobre el cambio climático. Por ejemplo, la confusión, este es un clásico, entre tiempo y clima. Los españoles confunden de forma sistemática tiempo y clima, no entienden la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que implica esto? Pues que, como nuestra experiencia diaria es del tiempo, utilizamos nuestra experiencia del tiempo para dar sentido, para interpretar la información que nos transmiten los medios sobre el clima. Entonces, claro, por ejemplo, en mi pueblo, yo vivo en La Granja, en la provincia de Segovia, pues entre una mañana fría y un mediodía cálido podemos tener una diferencia de temperatura de 20 grados centígrados. Claro, a mí me dicen que en el último siglo, según el IPCC, la temperatura media del planeta se ha incrementado en 0,8 grados, y claro, esto lo dices en un taller, en una charla y tal, y la gente dice, pues vaya, que esto no tiene ninguna importancia, o que vaya a aumentar hasta 4 grados, ¿no?, a lo largo del siglo XXI si no se hace nada para remediarlo y tal. Claro, la gente está analizando información climática desde la experiencia personal del tiempo. Claro, si la gente entrara en la página de EMET y viera que la diferencia entre la temperatura media anual de La Coruña, que es una ciudad fresca, atlántica, y Córdoba, que es una ciudad mediterránea y cálida, es de poco más de 3 grados, probablemente empezaría a alarmarse. Es decir, claro, 4 grados, ¿qué significa 4 grados, ¿no?, en un siglo? Por tanto, hay problemas de tipo conceptual, pero problemas de tipo conceptual que hacen que nosotros, por lo menos en nuestro caso como comunicadores, tenemos que tener en cuenta cuando aportamos información, porque de lo contrario es que muchísima gente va a malinterpretarla. Otra cosa que la gente no entiende, y además aquí se han hecho experimentos incluso con estudiantes del MIT, con gente supuestamente de ciencias muy, pues con una formación extraordinariamente buena en el plano científico. La gente no entiende, por ejemplo, que el cambio del clima no sea fácilmente reversible, como puede ocurrir con otros. Uno está acostumbrado a que los problemas ambientales tengan un nivel de reversibilidad alta. Si tú tienes un río contaminado, pones una depuradora y aquello mejora sustancialmente. Claro, la gente no entiende es que la lógica con la que funcionan los cambios en el clima, o que han funcionado a lo largo de la historia, no tiene esas facilidades de esa reversibilidad tan sencilla que hace que tú dejes de provocar el cambio y aquello revierte. No revierte automáticamente necesariamente, ¿no? El clima no tiene esa dinámica, ¿no? Ahí está esto de los tipping points famosos, ¿no?, que tanto se discute últimamente, que lo que te indica es que puede haber retroalimentaciones positivas y pasas a un nuevo estado en el cual ya el que tú dejes de realizar tu fuerza perturbadora no significa que el problema vaya automáticamente a reequilibrarse en la situación inicial en la que estaba. Por tanto, la perspectiva educativa también es muy interesante, porque nos hace ver cómo determinadas carencias en el plano cognitivo pues generan muchos problemas a la hora de entender la información climática. La perspectiva psicológica también es especialmente interesante. Al fin y al cabo, la negación, que ahora nos puede parecer algo tan chocante, ¿no?, como que haya gente muy preparada, incluso, pues hace poco leí un artículo en el que
se decía que la inmensa mayoría, no sé qué porcentaje era, pero era tremendo, o una parte muy importante de los congresistas norteamericanos, que se supone que son gente formada, gente con acceso a información de gran calidad, pues cree que el cambio climático no existe. O sea, esto es una cosa tremenda. Entonces, aquí las perspectivas psicológicas son interesantes. Pues la negación ya la describió Freud hace más de 100 años, como una reacción psicológica ante informaciones que nos resultan insoportables. Gente que se niega a aceptar que su padre se ha muerto, bueno, esto es un mecanismo psicológico de defensa, de alguna manera, que puede explicar en muchos casos por qué hay gente que se niega a aceptar la realidad del cambio climático. La perspectiva sociológica también es muy interesante. Aquí hay una socióloga noruega que ha hecho un trabajo muy interesante viendo cómo se empiezan ya a imponer determinadas pautas sociales. Por ejemplo, el que esté mal visto o el que sea de mala educación, hablar de cambio climático. Pues esto está pasando en Noruega ya. ¿Por qué? Pues por lo que decíamos antes, es un tema deprimente. Es como si le sacas a tus amigos cuando estás tranquilamente tomando una caña en un bar y teniendo un rato de relax el viernes por la tarde, les empiezas a hablar, pues efectivamente, de la malaria y de los millones de muertos en África. Y mira, chico, déjame vivir. Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Las sociedades humanas tenemos normas de conversación, ¿no? Es decir, hay temas pues que no son adecuados. Y el cambio climático en algunos países ya es un tema sobre el que no es educado hablar, ¿no? Esto es interesante, se generan normas sociales, ¿no? La perspectiva política, ¿no? Que también es interesante el analizar por qué, es todo el análisis de por qué determinadas creencias políticas pueden llevarte a posiciones escépticas, ¿no? Ahí hay mucho pues, de autodefensa de un sistema en el que tú crees, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos coincide mucho la negación del cambio climático con la ideología de carácter muy liberal en lo económico, porque al fin y al cabo es una ideología que lo que te dice es que debes intentar intervenir lo menos posible en todo, y claro, el cambio climático de alguna manera es inconveniente en ese sentido porque te obliga a regulaciones, es una cierta reacción de autodefensa o de justificación de un sistema en el que tú crees, ¿no? La paradoja es que realmente si algo pone en peligro a ese sistema es el cambio climático, claro. Pero bueno, en cualquier caso, igual que hay pues todos unos avances en ciencias naturales que hemos visto para entender el fenómeno, también lo está viendo y es interesante en ciencias sociales. Y yo creo que estas disciplinas nos están dando claves muy interesantes de cara a mejorar pues toda la serie de herramientas sociales que tenemos para avanzar hacia una cultura del cuidado del clima. Y aquí tenemos la información, la divulgación, la educación, la formación y la participación social. Todas ellas son herramientas que, desde mi punto de vista, son clave para ir generando esta nueva cultura que podríamos llamar baja en carbono o de cuidado del clima, hacia la que necesariamente pues, tenemos que ir avanzando. En tema específicamente de comunicación, por acabar ya con algunas propuestas, pues hay algunas, yo creo que del análisis que he presentado, de alguna manera se derivan o se pueden derivar algunas ideas. La primera es que el mero lenguaje del miedo sobre los riesgos es peligroso. Todos sabemos que un exceso de miedo no necesariamente te lleva a una reacción positiva. Hay veces que genera bloqueos, que genera inhibición, que genera... Entonces, desde mi punto de vista, claro, este es el famoso debate, ¿no?, que entre los periodistas ambientales se da mucho, entre si la información que se da, por ejemplo, sobre problemas es demasiado catastrofista. Yo, en el caso del cambio climático, creo que la solución no es edulcorar los mensajes para tranquilizar a la gente. Realmente la información, como han ya dicho muchos, es catastrofista porque es que las perspectivas son muy catastróficas. Pero sí que es importante equilibrar el señalar los riesgos con señalar las salidas. Lo que a la gente le genera
parálisis, le genera inhibición, le genera bloqueo, no es tanto el que le hables de un riesgo como el que le hables de un riesgo que no tiene salida, porque si no tiene salida, si no tiene solución, pues a vivir que son 2 días, ¿no?, que dice el dicho, ¿no? Claro, entonces es muy importante equilibrar estas 2 cosas. Si uno aporta información sobre riesgos, también tiene que aportar información sobre cómo puedes reducir los riesgos. Lo contrario te lleva a una sensación de desánimo enorme, ¿no?, que es quizá en parte lo que entre una parte de la población por lo menos empezamos a percibir. Luego, una segunda cuestión que quizá os choque algo más como propuesta es que hay que intentar que el cambio climático no se enmarque como una mera cuestión tecnocientífica o ambiental, porque al final el cambio climático es en buena medida un reto personal y social. Y si eso no es capaz de transmitirse, no se transmite bien, al final parece ser que es un problema que está en la esfera de lo científico y, por lo tanto, serán los científicos los que tendrán que resolver. O, si es un problema meramente ambiental, pues será la gente preocupada por el medio ambiente. Yo no soy ecologista, por lo tanto, esto a mí no me interesa, ¿no? Entonces, es interesante evitar que el enmarcado que la gente haga es que cambio climático igual problema científico, no. Es un problema que tiene, yo diría que es quizá uno de los grandes problemas a los que se tiene que enfrentar una sociedad como la nuestra en este siglo, y por lo tanto es un problema que tiene una dimensión social evidente, no solo una dimensión científica, que la tiene, o ambiental, que también la tiene, pero una dimensión humana, ¿no? Hay que intentar iluminar más en la comunicación que hacen los medios, lo que son nuestras contribuciones al problema y a sus soluciones, las 2 cosas, ¿no? Veíamos que el cambio climático se enmarca casi como una desgracia que está ocurriendo, como algo que está pasando, como un fenómeno que no tiene mucho que ver con nosotros. Y de alguna manera hay que resaltar en la comunicación, bueno, esos aspectos humanos que son al final nuestras contribuciones a las causas y nuestras contribuciones a las soluciones. Otra cosa en la que estamos insistiendo mucho últimamente es que hay que revisar la iconografía empleada para ilustrar el cambio climático. Es curioso porque tú puedes ver en la televisión o en un periódico, leer una información perfectamente correcta desde el punto de vista científico, comunicativo, etcétera, pero al final la iconografía, las imágenes, tienen un poder tan fuerte que supera todo lo demás junto y genera muchos malentendidos. Pues hay bastantes estudios ya que lo que vienen a decir es que hay que empezar en la iconografía, por ejemplo, meter algo sobre soluciones, que este tipo de iconos, que son los iconos clásicos, generan problemas, generan, por ejemplo, un enmarcado ambiental. Al final la gente asocia cambio climático a problema del medio ambiente, ¿no? Es un problema, sí, no digo que no tenga problemas para ciertos ecosistemas o ciertas especies, pero tiene problemas, es esencialmente un problema humano, ¿no? A mí me gusta mucho esta cita de George Lakoff, que es uno de los grandes comunicadores norteamericanos y expertos precisamente en las teorías estas del enmarcado, ¿no? Que dice en un artículo muy bonito que se llama We Are the Polar Bears, dice: nosotros somos los osos polares. La existencia humana está amenazada igual que la existencia de la mayor parte de los seres vivos. Cuando vemos al oso polar tambaleándose sobre el témpano de hielo, ese somos nosotros, ¿no? Esta es un poco la perspectiva que hay que empezar a comunicar del cambio climático como problema, como reto, como aspecto crucial para las sociedades humanas y en concreto para la sociedad española, más que como algo que ocurre muy lejos y que le ocurre pues a unas especies exóticas que andan por allí con problemas, ¿no? Hay que hablar de las ventajas de la mitigación con perdón, que es una de esas palabras que hemos inventado, que bueno, no se entienden muy bien, pero hay que hablar de las ventajas de las reducciones de emisiones y de la adaptación al cambio climático. Una cosa curiosa es que nosotros, analizando prensa y analizando comunicación sobre cambio climático, hemos visto que cuando se habla de las respuestas al cambio climático, casi siempre se habla en términos de los impactos que las respuestas tienen.
Pues si se fomentan las renovables, menudo dineral que nos estamos gastando en subvenciones. Si se fomenta la eficiencia, qué problema para los productos que todavía no cumplen determinados estándares, esto va a generar un problema económico, puestos de trabajo, tal. Si se fomenta, es decir, casi siempre la información que se hace sobre medidas de lucha contra el cambio climático se asocia a esa información sobre los impactos que tiene, pero rarísimamente se habla de cuáles son los impactos, por ejemplo, de no tomar medidas, que sería lo lógico. Oiga, mire, tomar medidas tiene estos impactos, y no tomarlos, ¿qué impactos tiene? O qué impactos positivos tiene tomar medidas, porque también los tiene, ¿no? Entonces, aquí hay que hablar más de soluciones, pero además hay que hablar de soluciones de forma equilibrada, ni tampoco vendiéndolas como si fueran algo fantástico y maravilloso, porque por supuesto tienen costes y es bueno que la sociedad los conozca, los debata y decida, pero también hay que hablar de las ventajas que tienen y de las desventajas que tiene también la inacción, no hacer nada, ¿no? Bueno, no quería pasarme de la hora, pero sí que hay uno aquí que quizá tenga más que ver con el lugar donde nos encontramos, y es que nosotros abogamos, y en algunos debates que hemos tenido con periodistas y tal, por intentar contextualizar los eventos meteorológicos, no todos, claro, sino los que tengan una relación con el proceso de cambio climático. Una cosa que no he presentado, pero sí que hemos estudiado, es que la gente, cuando le preguntas si ahora hace más frío o menos frío que antes, cosas sobre el clima de su propia zona, o si piensa que ahora hay más fenómenos extremos que antes, o más tormentas, o si piensa que ahora hay más sequías o más olas de calor, la gente utiliza su experiencia del tiempo para dar sentido a la información que tiene sobre el clima. No quiere decir que tengan razón, porque en psicología hay un fenómeno que se llama objetivación, que es cuando tú sabes que algo es real, lo ves. Mientras que si nadie te lo cuenta, pues no lo ves. Es decir, hay veces que la gente efectivamente percibe signos del cambio climático en su realidad cotidiana. Yo, por ejemplo, vivo en una zona de montaña y con la nieve pues pasa mucho. La gente mayor lo tiene muy claro. Ya no nieva como nevaba antes, ¿no? Te dicen. Bueno, pues hay veces que sí, que está basada en una experiencia real. Hay otras que es más bien un efecto de objetivación. Me dicen que esto ocurre y por lo tanto yo ya lo veo, ¿no? Pues fíjate, hay una ola de calor. Pues esto, claro, esto es el cambio climático. Bueno, pero de alguna manera es importante el entender que la gente utiliza, como no podría ser de otra manera, su experiencia del tiempo para dar sentido a la información que le va llegando sobre el cambio del clima. Y esto, en principio, se hace muchas veces con grandes malinterpretaciones y malentendidos, pero es cierto que negar que hay una relación entre el tiempo y el clima sería ridículo, porque el clima es la generalización estadística del tiempo, ¿no? Por tanto, de alguna forma creo que algunos eventos, sobre todo, pues no es malo el contextualizarlos. Y de hecho se empieza a hacer, y yo creo que no se hace mal. Yo no soy experto en la comunicación, por ejemplo, meteorológica, ni mucho menos, pero, por ejemplo, pues últimamente ves cosas como que pues esta ola que fue de calor, yo creo que fue, que hubo, esta última que hubo, pues ya algunos hacían comparaciones con la media de ese mismo mes, de tal. Bueno, pues son referencias que se puede dar a la gente para entender si un determinado fenómeno es habitual, que a veces lo son. Por ejemplo, pues donde yo vivo suele nevar en el mes de mayo. La gente se queda muy sorprendida, pero casi todos los años, y no ha dejado de ocurrir. Es decir, este año no, pero, por ejemplo, el año pasado nevó en mayo, el año anterior también, es habitual. Bueno, pues igual que hay otras cosas que son extremas o que pueden ser fuera de lo que uno consideraría lo más medio, pero que ocurren habitualmente, y otras no, otras son raras, o quizá pueda plantearse que su intensidad o su frecuencia, pues hombre, son posibles signos del cambio. Y esto no es malo, yo creo, el que se vaya empezando a plantear, para que la gente entienda que al final, claro, el cambio del clima se expresa en eventos meteorológicos, como no puede ser de otra manera, ¿no? Bueno, esto es complicado, quizá haya que darle bastantes vueltas, ver cómo se debería hacer para hacerlo bien, para no generar malentendidos, para evitar los que ya se están planteando, pero a mí me parece interesante, porque claro, es curioso, porque si uno mira
hace 15, 10 años todavía, yo creo que ahora, los eventos del tiempo se usaban mucho como argumento, por ejemplo, en Estados Unidos, en la prensa conservadora, como argumento en contra para ridiculizar las teorías del cambio climático, ¿no? Por ejemplo, los chistes de nevadas son un clásico, ¿no?, en la prensa conservadora norteamericana, ¿no? Cada vez que hay una gran ola de frío, aparecen viñetas como manifestantes diciendo queremos cambio climático y lo queremos ya, ¿no? O sea que, bueno, claro, igual que un evento puntual no se puede extrapolar, claro, evidentemente estos negacionistas no utilizaban el mismo argumento cuando había una ola de calor, claro, esa es la gracia del asunto, ¿no? Entonces hay mucha manipulación y la puede haber a la hora de relacionar el tiempo y el clima, pero tampoco se puede convertir en un tabú, porque ahora lo que algunos plantean es que no hay ninguna relación entre el tiempo y el clima y que no se puede hablar de... Bueno, pues relación claro que hay, porque el clima es una generalización de los patrones o de los eventos del tiempo, ¿no? Bueno, este es un tema complicado, pero de alguna manera sí que hay que empezar a pensarse, ¿no?, a la hora de... y luego también el considerar que hay malentendidos que ya se han extendido mucho y que al final, de alguna manera, aunque hagamos una comunicación bien hecha, podemos estarlos alimentando. Por ejemplo, yo no sé si sabéis que en torno al 80%, que se dice pronto, de la población española, cuando tú pones a un grupo de alumnos, les pides que te expliquen el cambio climático, por ejemplo, gráficamente, pero pueden ser de una asignatura de letras y de primero, o pueden ser de una asignatura de ciencias y de cuarto, nos dan los mismos resultados. Y si lo pides de forma escrita, da lo mismo. La mayoría de la gente explica el cambio climático relacionándolo con el agujero de la capa de ozono. Entonces creen que como hay un agujero, por ahí entran las radiaciones y generan el calentamiento. Esto es la lógica del sentido común, es decir, hay un conocimiento preexistente que es el del agujero de la capa de ozono y una metáfora, la del agujero, que se ha popularizado. Entonces tú ya sabes que hay un agujero, te llega otra información y entonces, claro, intentas casar ambas cosas. ¿Cuál es la explicación más lógica? Pues que por el agujero se están metiendo las radiaciones, ¿no? Bien, bueno, pues curiosamente, sabiendo que este malentendido existe, nosotros, por ejemplo, recomendamos nunca hablar de cambio climático y de capa de ozono en la misma información, porque aunque tú estés dando información correcta, pues puedes hablar, la gente tiene ese elemento explicativo y lo asocia de forma sistemática. Y de hecho hemos encontrado infografías de periódicos en que aparece el agujero ahí plantado y hablan de cambio climático. Es decir, que claro, la lógica del sentido común se acaba traduciendo también a la información, a la educación, es decir, al tema de los profesores, que al hablar a sus alumnos del tema les explican lo del agujero, etc. Entonces, bueno, es un ejemplo muy puntual, pero un ejemplo de cómo determinados malentendidos que se han extendido tenemos que también considerarlos a la hora de comunicar. Por ejemplo, otro malentendido muy extendido en España es que la causa principal del cambio climático son las industrias. Esto tú haces cualquier encuesta y preguntas, ¿quién es el principal causante? Las industrias. Claro, en España, si uno coge la estadística, sabe que las principales fuentes son difusas, ¿eh? Es más lo que hacen muchos y pequeños que pocos y grandes. Pero ese malentendido está anclado absolutamente en la opinión pública. ¿Por qué? Nosotros interpretamos que tiene mucho que ver precisamente con la iconografía. Cuando un periodista va a ilustrar las causas del cambio climático, no te va a coger un escape de un automóvil, que es una cosa que no tiene ninguna espectacularidad. Te cogen unas chimeneas humeantes impresionantes. Entonces, al final, el malentendido se genera, aunque no se explicite, por una asociación de la iconografía que se utiliza para hablar de las causas del cambio climático. Pero esta asociación ya existe. Entonces, es interesante tener presente que haya una serie de malentendidos muy anclados y que al final pues hay que ir también disipándolos en la medida de lo posible. Y uno de ellos es de que al final es cosa de 4 grandes industrias, cosa que en principio no es el caso, ¿no? Bueno, yo creo que casi ya he consumido el tiempo
el que me había generosamente asignado Ernesto, y entonces pues ahora si tenéis alguna cuestión, alguna duda, algún comentario, discrepancia, pregunta, en fin, es el momento. Muchas gracias, Paco. Preguntas. Empezamos por aquí y luego, yo no sé si están conectados los de las delegaciones. Bueno, empezamos por aquí y Paco. Sí. Muchas gracias, Paco, por la interesante presentación, interesante y muy bien fundamentada. Yo quería preguntarse sobre un aspecto que quizá no se ha tocado, pero que pudiera ser importante, ¿no? Que cuando hablas de sociología, todas estas, no se habla casi nunca de economía y de la relación de la economía con la causa y con la solución, ¿no? Porque, por ejemplo, las gráficas estas sí, que has puesto, coge el micrófono porque si no, no te están oyendo y si no te importa empieza o resume desde eso para que te oigan todos. ¿Funciona? ¿Me oís? Ahora. Sí, quería preguntar por los aspectos de la comunicación de las causas y las consecuencias y las soluciones relacionadas con la economía. En fin, aquí creo que es súper complejo y habría mucho debate porque, claro, cuando hay una crisis económica hay una mitigación espontánea y cuando hay desarrollo pues se disparan todos los... y entonces... Y también asociado a la globalización de la economía, porque claro, la cuestión está desde siempre, dice, si en Europa, en todos los países que están siguiendo el protocolo de Kioto, mitigamos, pero en el resto del mundo que no, pues no mitiga, pues hay una situación de, no sé, casi de injusticia, no sé, es muy complejo y pedirte algunos comentarios sobre esto. Gracias. Bueno, pues yo diría que en realidad hay otra disciplina que está tan relacionada como la economía con lo que planteas, que es la ética. Es decir, en el fondo, claro, parte del debate debería ser quién, o parte del debate es realmente, quién debe asumir los esfuerzos de las respuestas que tienen que dar al cambio climático, por ejemplo, la mitigación, ¿no? ¿Quién, hasta qué punto y quién va a asumir luego los resultados tanto positivos en el caso de que se mitigue como negativos en el caso de que no se mitigue? Entonces, ahí hay un componente ético fundamental, es decir, ¿cuánto vamos a dejar de herencia del problema a las generaciones futuras? ¿Cuánto va a quedar aquí? Y luego, ¿cómo repartimos entre nosotros? ¿Cuánto va al tercer mundo o a los países en desarrollo? ¿Cuánto se queda en el primero? Entonces, claro, ahí hay un componente que tiene, en el que la economía, evidentemente, clarifica mucho porque nos cuantifica efectos que son importantes, pero hay un debate de fondo en buena medida ético, que también es otra disciplina en la que habría que fijarse mucho, porque en el fondo el debate de las soluciones al cambio climático tiene esta perspectiva ética que es muy importante, porque al final tenemos que plantearnos cómo se reparten los esfuerzos, ¿no? ¿Cuánto le vamos a dejar a las generaciones futuras del problema? ¿Cuánto vamos a asumir nosotros o vamos a dejar a otros estados? ¿Cómo repartimos esos esfuerzos? Es un tema que es interesante, sí. Sí, José Antonio y luego... Mira, bueno, una pregunta. Me ha sorprendido en respecto a la percepción del riesgo y tal, que la cuestión de la educación parece que no influye mucho cuando, bueno, vale, eso solo resulta. Por otra parte, decías que si en ideas políticas, que si izquierdas y derechas, que tampoco. Y estoy pensando un poco si hay diferencias de percepción de riesgo entre la gente del campo y de la ciudad, incluso entre hombres y mujeres. Estoy pensando en los trabajos aquellos de la escuela de González Bernardes, de los orígenes de tal, sobre la percepción del paisaje. Entonces es muy típico contrastar la gente del campo y la gente de la ciudad.
incluso hombres y mujeres. O sea, sí. La percepción del riesgo en la gente del campo, por ejemplo. En campo-ciudad no hemos hecho el análisis, en hombres y mujeres sí, y sí que hay algo más de percepción de riesgo generalmente en mujeres que en hombres. Los hombres tenemos más tolerancia al riesgo que las mujeres en cambio climático, pero en general en otros estudios anteriores de otros muchos temas sale lo mismo. Es así. Y el tema rural frente a urbano, pues la verdad es que no lo hemos analizado, pero sí que es un tema interesante. Yo soy de la escuela de Bernaldez, o sea que me ha parecido un tema interesante, sí, sí. Lo que dices ahora mismo de que la mujer ya lo explicaba. Ya no tienes... No, en España que ocupa el cuarto lugar, mejor va por ahí. Hola, buenos días, Bartolomé Orfila. Has empezado hablando de encuestas y has hecho una encuesta con una muestra realmente amplia. Me ha quedado la curiosidad por saber si una submuestra, una muestra más pequeña, hecha con políticos, daría resultados parecidos, políticos de todo tipo. No sé si habéis hecho este ejercicio o no lo habéis hecho, porque yo creo que es bastante importante y que incluso estamos viviendo, tú estás en el ministerio, nosotros estamos en el ministerio y sabemos que en función del partido dominante la visión de los temas de cambio climático son bastante diferentes. Pero quizá tener una muestra de personas que esencialmente sean políticos nos daría, igual comparación con esta muestra general, nos podría dar resultados quizá sorprendentes o quizá parecidos. No sé si has pensado en el tema o habéis hecho algo. Gracias. La verdad es que habría que hacerla para saberlo. Lo que sí me parece que es una cosa, que es una gran ventaja que tenemos en España, sobre todo eres consciente de ella cuando te das cuenta de la diferencia con otros lugares, y es que al final, en cualquier lugar, en las democracias, la identidad partidista se cimienta en muy poquitas cosas. Por ejemplo, ¿qué diferencia a un republicano de un demócrata en Estados Unidos? Pues la opinión sobre el control de las armas, sobre la seguridad social, sobre el cambio climático y sobre otras 4 o 5 cosas más, no mucho más. Esto te da una orientación partidista. En España tenemos la inmensa suerte de que el cambio climático no se ha convertido en seña de identidad partidista, porque cuando una cuestión se convierte en seña de identidad partidista, otra cosa es que no sean igual las políticas, claro que no lo son, pero no es seña de identidad partidista. Y esto es muy importante porque la polarización política respecto a un tema genera dificultades muy grandes de evolución de la sociedad, porque al final tu creencia ya no es tu creencia, es la creencia de tu grupo. Y tú te identificas con ese grupo y yo como soy republicano, yo creo que todo el mundo tiene que tener derecho a tener un arma en casa. A lo mejor, si ese elemento no fuera un elemento de identidad partidista, sería más fácil que la opinión pública evolucionara en relación con un tema. Pero claro, en el momento en que se convierte en algo que es seña de identidad de tu grupo, es muy complicado ponerlo en entredicho. Entonces, en ese sentido, en España tenemos suerte. Tenemos suerte de que sea un tema en el que, por supuesto, las políticas no son iguales, pero quizá algo bueno tendría que tener, por la poca relevancia que se le concede socialmente, no es un tema que esté en el candelabro, como diría aquella, ¿no? No es un elemento de controversia serio y, por lo tanto, la opinión pública ha podido evolucionar libre, entre comillas, de estas ataduras que te dan pues la pertenencia a un determinado o encuadre en un determinado tipo de ideología, ¿no? Muchas gracias. Vamos a pasar a las delegaciones y luego, si acaso, volvemos aquí. De las delegaciones, ¿queréis hacer alguna pregunta? Aquí en pantalla veo 4 delegaciones, no sé si hay más. Adelante, los de las delegaciones. Andalucía, que estoy viendo, Sevilla, ¿tenéis alguna pregunta? No, de aquí de Sevilla no tenemos ninguna. Muchas gracias, Petra. Murcia, estoy viendo, ¿alguna pregunta?
No, simplemente agradecer y nada más. Gracias. Castilla-León, también estoy viendo. Hola, buenos días. Ninguna pregunta, muy interesante la charla. Gracias. Gracias. Tenerife, Chema, le estoy viendo. ¿Alguna pregunta? Pon el micrófono, Chema, que no se te oye. No funciona el micrófono. Para otra vez será. Bueno, ahora, hay un momento que sí. Volvemos aquí a Daniel. Me ha encantado la charla, la verdad. Y yo, que estoy concienciado mucho en temas de comunicación y de divulgación, me parece estrictamente necesario que los científicos lo hagamos. Porque en temas como este, como el cambio climático, tú lo has dicho muy bien, que un tertuliano puede decir cualquier cosa y su opinión es igual de válida que puede ser la de un científico reputado. Entonces yo creo que tenemos que ganar ese camino, los científicos en Internet, en las redes sociales y en todo, y en que seamos respetados y que seamos voces autorizadas respecto a todo lo que aparece en la red. Sobre todo, en este caso tenemos una, entre comillas, suerte, y es que la teoría de la conspiración nos ayuda. Es decir, está a favor del cambio climático, no como en otras cosas en las cuales no nos ponen en esa dirección. Entonces, yo creo que la comunicación tiene que ser un punto fuerte de todas las instituciones, incluso de todos los científicos. Lo que sí que me da mucho miedo es que casi siempre aparece la palabra inevitable en todos los artículos de cambio climático. O sea, como una situación irreversible, como tú has dicho, como una imagen negativa, como no hay ninguna esperanza, no hay... O sea, es la sensación general que en todo lo que lees o todo lo que ves y es lo que la gente le queda. O sea, siempre te dicen, pero ¿podemos hacer algo? O no entienden que eso también enlaza con lo de los modelos productivos. O sea, el modelo productivo tiene que cambiar, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos solo en el primer mundo? ¿Lo hacemos en el primer mundo y obligamos al tercero? O sea, la gente los políticos y la gente en general no está dando una respuesta positiva al tema. Entonces, me alegra de que desde el CNEAM o de vuestros estudios veas que hay que cambiar eso. O sea, no solo hay que cambiar comunicar, sino hay que cambiar en positivo, no hay que cambiar en negativo. Entonces... Sí, un comentario muy rápido. Uno de los grandes problemas para que al final la sensibilidad que pueda haber se traduzca en acción es que hay una sensación de insignificancia muy grande. Como es un problema global, todo el mundo tiene la sensación de que su contribución es muy, muy pequeña. ¿De qué sirve que yo cambie si no cambian mis vecinos, si no cambian mis amigos? Y si puedes seguir avanzando. Si no cambia mi país y luego coges España y dices, uy, pues nosotros solo somos el 1 con no sé qué % de las emisiones. ¿De qué sirve que cambiemos nosotros si no cambian los americanos? Los americanos te dicen, pues nosotros si no cambian los chinos, lo nuestro no es nada. Entonces, esa sensación de insignificancia que comparte casi todo el mundo, al final a lo que lleva es a esperar que otros hagan algo. Y un poco así, yo creo que llevamos así años, esperando a que otros hagan. Entonces, al final, lo que hay que hacer pues es hacer lo que tú tienes que hacer y empezar a abrir camino. Yo no veo otra solución, ¿no? Hola, solo una pequeña... Bueno, agradecer lo que nos has contado y también contado y lo que nos has hecho a lo mejor pensar en algún momento. Y en lo que te ha planteado José Antonio, si alguna vez se aborda el estudio comparativo campo-ciudad, se me ha ocurrido así de repente, quizá por un poco de afición al tema, que tengáis en cuenta las actividades que se hacen de frente al mar. Porque yo creo que el que tiene actividades cerca del mar también tiene una percepción especial sobre los cambios y es por tenerlos en cuenta, nada más. Muchas gracias. Muy bien. Respecto a la conferencia de París, que va a ser en diciembre, yo creo que es una conferencia en la que yo creo que nos jugamos mucho. Yo no he visto demasiado eco en la prensa española, creo recordar. Pues es cierto que no tiene... La verdad es que yo creo que todo el mundo está un poco escaldado de Copenhague. Aquello fue dramático. A mí me pilló allí y la verdad es que no nos lo esperábamos nadie y fue un mazazo tremendo. Yo, de la mayoría de la gente que en aquella época trabajaba, o una buena parte de los que estaban en los grupos europeos,
mucha gente lo dejó, ya de puro, de la decepción tan enorme que fue haber estado trabajando una serie de años y luego aquello que se quedara pues tampoco tan en nada, ¿no? Y yo creo que de alguna manera ahora quizás se intente evitar generar expectativas, ¿no? Pero es cierto que el nivel de relevancia que está teniendo el tema es extraordinariamente bajo. Tiene muy poca... Es curioso porque hay no sé si habéis visto una nueva herramienta que tiene Google, que se llama Google Trends, que tú pones, si tecleáis Google Trends, es súper interesante para cualquier cosa que tenga que ver con lo que sea. Tú tecleas una palabra clave y la cantidad de búsquedas que ha habido sobre ese tema en Google en los últimos 8 o 10 años te la da en forma de gráfica, a nivel español, a nivel internacional, pues, y te lo relaciona además con la cantidad de información que se ha publicado con el tema. Es una herramienta interesantísima. Pues en cambio climático, desde 2007, la relevancia entendida como número de búsquedas que se han hecho, etcétera, no ha hecho más que disminuir. Y la cantidad de publicaciones sobre el tema no ha hecho más que disminuir. Es decir, estamos en un momento de un relativo descenso del nivel de interés público, tanto en el caso español como en muchos otros países, sobre el tema. Esto es así. Y en concreto, yo creo que Copenhague marcó un cierto punto de inflexión. Generó una desilusión porque se habían generado expectativas de que iba a pasar algo y además... al final, la forma en que se racionaliza esto en la opinión pública es, si no han llegado a un acuerdo, tampoco el tema debía ser tan importante, ¿no? Y entonces genera, a partir de Copenhague, la relevancia bajó de forma sustancial, la relevancia social del tema. Sí, ¿alguna cuestión más? Si no, yo tengo una. Tú has presentado aquí unos resultados de la encuesta en España y en algunos casos lo has comparado con resultados de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos hay algunos resultados y además en forma de gráfica y en forma cuantitativa que relacionan la creencia, entre comillas, en el cambio climático con las creencias religiosas. En el caso de Estados Unidos, ahí hay una biodiversidad religiosa grandísima. Empiezas a escarbar y que te salgan 20, 30 grupos, religiones, sectas, familias, es bastante habitual. Y en el caso particular de Estados Unidos relacionan, y hay por ahí una gráfica que seguro que conoces porque la hemos compartido en el grupo de comunicación, donde está el cambio climático como problema científico o como creencia. Está otro tema también controvertido en Estados Unidos, que aquí no lo es, que es la evolución. Ciertas creencias ponen en duda la evolución. En España parece que eso no es problema, no se pone en cuestión. Está el grado de creencia en la evolución, el grado de creencia en el cambio climático y luego las familias religiosas. Y casi todos están ordenados alrededor de una línea, de una diagonal, donde en un extremo están unas creencias religiosas y en otro otras. Eso en el caso de Estados Unidos. Y la pregunta concreta mía, de este estudio que habéis hecho en España, ¿habéis mirado las creencias religiosas asociadas con el cambio climático? Sí, lo hemos mirado. El nivel de negación es mayor, significativamente mayor, en gente que se declara practicante. Muy elevado en gente que se declara practicante de religiones distintas a la católica y también más elevado, aunque no tanto, en religión católica. Lo que pasa es que la muestra de practicantes no católicos es baja, con lo cual, bueno, hasta qué punto estadísticamente significativo no está claro, pero sí que es cierto que además tiene sentido, la mayoría de los libros sagrados, por ejemplo la Biblia, confiere los eventos meteorológicos son expresión divina en muchos casos, ¿no? De hecho,
el cielo se sirve de castigar o de premiar a la gente con eventos climatológicos y con elementos con meteorología, ¿no? Entonces ahí sí que hay un elemento en las creencias, digamos, más literales. Sí que el tiempo se veía, tradicionalmente se ha visto, como una expresión de la voluntad divina, ¿no? Entonces, que haya una cierta relación tiene un sentido. Pero es verdad que hay auténticos lobbies ya, por ejemplo, en Estados Unidos, de sectores de determinadas religiones, tanto a favor como en contra del cambio climático. Por ejemplo, el mundo evangelista es impresionante. Tienes desde sectores militantes negacionistas, ¿no?, como lo contrario. Y no sé si sabéis, pero es un tema interesante, el Papa está ahora mismo preparando una encíclica sobre el cambio climático, ¿no?, con vistas a la Cumbre de París, cosa que es una cosa, pues, eso sí que es un producto de comunicación, no lo que hacemos nosotros, ¿no? Esto yo creo que va a marcar, pues va a ser una aportación fantástica, ¿no?, de cara a vencer reticencias que pueda haberlas de carácter religioso, por ejemplo, ¿no? Gracias. Si no hay nada más, pues cortamos y muchas gracias, Paco, por esta charla tan interesante.